Buenas tardes, alumno del taller de morfología. Mi nombre es Martín Castro, soy asistente de docencia del taller, jefe de trabajos prácticos, dicho de otra manera. Mi rol un poco es el de asistir a los docentes y a Andrés en el desarrollo de la materia. Van a contar conmigo tanto en este formato como en el formato presencial para un poco colaborar con los docentes en las correcciones y en el desarrollo de los trabajos, como también en algunas teóricas complementando las clases del profesor Moroni. En primer lugar, quería un poco hacer hincapié al nombre del taller en cuanto a qué significa. Nos llamamos Taller Experimental de Morfología. Entendemos que la experimentación como un aspecto esencial en el proceso de aprendizaje y de formación en esta materia y en la arquitectura en general, ¿no? Pero es un taller donde nos interesa, como decía, ante todo la experimentación. Tenemos una sola consigna que dice, ante la duda, hágalo. Más allá de alguna guía que nosotros proponemos en los trabajos prácticos y los temas que obviamente nos interesa abordar, lo que nos interesa por sobre todas las cosas es desarrollar en ustedes ese espíritu creativo, y que la exploración, el juego, el aprender de esta manera un poco basado en la experiencia de ustedes y en que ustedes vayan encontrando sus herramientas, es un poco el espíritu del taller. A continuación vamos a desarrollar algunos conceptos que tienen que ver con esta primera exploración con la cual vamos a iniciar, que se llama Elementos primarios de la forma, abstracción y composición. Esta exploración es básicamente un juego, nos interesa tratar de indagar, jugar un poco con los elementos primarios de la forma, como para romper un poco el hielo y tratar de liberarnos un poco y jugar un poco libremente con estos elementos. El taller en sí va a tratar un poco de eso, de jugar, experimentar y explorar con la forma, el espacio y la percepción de la forma y del espacio. Bueno, sabemos que la arquitectura desde los orígenes siempre ha tratado de valerse de sistemas geométricos, formales y de proporciones para ordenar los elementos con la cual define y compone el espacio. Siempre a lo largo de la historia, desde que el hombre aplicó la razón a todas sus acciones, ha tratado de alguna u otra manera de encontrar lógicas formales, estructurales, espaciales, tanto en la arquitectura como para todos los órdenes, ¿no?, de la humanidad. Estos órdenes que hasta la arquitectura premoderna tenían que ver con cuestiones más rígidas en cuanto a lo compositivo, basado básicamente en cuestiones de organización geométrica definida por algunos cánones heredados de la arquitectura clásica, donde se trabajaba principalmente a través de sistemas compositivos basados en simetrías, en proporciones, en ritmos y patrones. Cuando aparece la arquitectura moderna es un poco dado vuelta este concepto tan rígido de la geometría y empieza a darse de otra manera. Creo que de alguna manera incide en este cambio de paradigma, por un lado, la aparición de nuevos sistemas constructivos, la necesidad de dar respuesta a la ciudad moderna de un modo más eficiente a la construcción del espacio, la aparición de la industrialización, produce una serie de elementos constructivos y una serie de tecnologías que de alguna forma van a requerir de nuevas lógicas de organización de estos elementos. No necesariamente requerir, sino va a permitir de alguna manera trabajar la forma de otra manera. Los nuevos materiales que nos permiten cierta flexibilidad en el diseño de la forma, las nuevas lógicas estructurales, aparece la estructura independiente que empieza a liberar un poco al muro de esa condición estructural importante, empieza a darle mayor flexibilidad al trabajo de la forma y del espacio, ¿no? Las nuevas tecnologías, como decíamos, el acero, el vidrio utilizado a gran escala,
el hormigón armado. Son elementos que empiezan un poco a liberar el espacio de la forma y darle mayor capacidad para resolver con menores secciones, mayores luces. Esto va a permitir a la arquitectura proponer un nuevo diálogo con el exterior y con el interior. El hombre, a su vez, adquiere otra dimensión en el espacio arquitectónico, donde ya deja de ser un sujeto de alguna manera un tanto estático, empieza a llevar más adelante esta cuestión del movimiento del barroco, empieza a llevar a otros límites. A su vez, la aparición de nuevas teorías del conocimiento, la teoría de la relatividad, un montón de cuestiones que empiezan a pensarse el mundo de otra manera. Por eso también la aparición de la fotografía lleva a las artes plásticas también a repensar su rol y empiezan a aparecer otras teorías sobre el arte donde de alguna manera van a trabajar desde otra mirada, buscando la esencia en el arte y buscando otras cuestiones que van a abandonar los recursos pictóricos del momento, de la figuración básicamente, y van a empezar a explorar otro tipo de cuestiones que van a tratar de indagar sobre cuestiones más metafísicas de la percepción, de la belleza y del sentido del arte. Un poco esta conjunción de elementos de las nuevas vanguardias artísticas con los nuevos medios tecnológicos van a ser un poco el caldo sobre el cual la arquitectura moderna va a desarrollar su repertorio formal. Sin duda, como dijimos desde el principio, la asociación entre arte y arquitectura es una constante en la historia de la producción arquitectónica. En este nuevo contexto de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, esta relación obviamente continúa, pero van a retroalimentarse una de la otra, produciendo nuevas formas y nuevos espacios. Como decíamos, sin duda la arquitectura, el arte moderno va a ser un elemento de exploración de la arquitectura de las vanguardias en cuanto a la nueva producción y a los nuevos lenguajes que ésta va a ir adquiriendo. Por ejemplo, aparece el suprematismo a principios del siglo XX, donde es una experiencia artística donde trata de justamente encontrar la esencia del arte, trata de buscar en estas formas las más elementales, indagar sobre cuestiones de percepción y sobre cuestiones de los sentimientos más primitivos en la percepción de la obra de arte. Aparecen otras corrientes artísticas como el neoplasticismo, donde también en esta búsqueda de las cuestiones más esenciales de la percepción, renuncia también a la figuración y explora en los colores primarios y en geometrías que buscan indagar cuestiones de proporción, también una nueva forma de aproximarse a esa búsqueda de belleza o del sentimiento del observador ante los hechos artísticos. Aparecen, como decíamos, diferentes corrientes artísticas que van a explorar de diferente modo. Por un lado, la abstracción total en los elementos geométricos básicos y otras que van a ir en el medio, como el purismo o el cubismo, donde van a transformar esa figuración con una nueva estética y un nuevo criterio formal. Probablemente sea la arquitectura del arte concreto, el suprematismo o el constructivismo, el lugar donde la arquitectura encontró los elementos que más se aproximaban al repertorio constructivo con el cual iba a operar, ¿no? Estas experiencias del arte concreto, donde también es una evolución de estas corrientes abstractas que tratan de negar cualquier figuración y busca explorar a través del juego de la forma más abstracta y más pura, cuestiones de percepción y de representar determinadas cuestiones que tienen que ver con la aproximación personal sobre la obra de arte y sobre indagar sobre cuestiones de los sentimientos en la forma más pura y más abstracta,
es sin duda, como decíamos, parte del repertorio formal de la arquitectura moderna. Es así que los principios básicos del arte sobre composición, balance, proporción, empiezan a adquirir una nueva dimensión y empiezan a trabajarse de otra manera. Artistas argentinos como Tomás Maldonado han sido referentes del movimiento del arte concreto, que ha sido un poco la evolución de las primeras abstracciones en estas nuevas producciones estéticas visuales. Hubo este otro artista, Henryk Staszewski, un artista polaco también pionero del arte concreto. Han sido personajes que han indagado en el juego de los elementos más básicos de la forma, como la línea y la figura, buscando libremente ciertos repertorios compositivos. Ennio Iommi, otro artista argentino, también pionero del arte concreto, pasa esta cuestión del arte bidimensional, de la pintura, del arte concreto bidimensional, lo lleva al espacio, trabajando también sobre las mismas lógicas en la escultura. Esto obviamente, como decíamos, tiene una gran influencia en la arquitectura, ¿no? El valor de la línea y del plano, como la reducción de los elementos que la industrialización permite producir en esta nueva forma de hacer arquitectura, obviamente, como decíamos, va a encontrar en el arte los elementos que empiezan a darle como cierta validez y cierto camino de exploración. El valor de la línea en la arquitectura, como veíamos anteriormente, de Mies van der Rohe de principio de siglo, bueno, esta obra de fin del siglo XX del arquitecto Libeskind, obviamente explora esta cuestión, ¿no? de cómo trabajar la línea en el sistema de composición de la forma y del espacio. Volviendo a principios del siglo XX, es sin duda la referencia más directa que uno puede encontrar del movimiento de Stiglo del neoplasticismo en la arquitectura de Ritwell. Esta traducción de los elementos constructivos de vanguardia de la época, como los perfiles metálicos y los planos prefabricados, sin duda trabajados con criterios similares a los que proponía la arquitectura del neoplasticismo o de Stigl, obviamente en la obra de Ritwell son fácilmente reconocibles. Obviamente el pabellón de Mies y toda la arquitectura que Mies trata de explorar, también trabajando libremente los elementos constructivos con el mayor grado de síntesis y de abstracción, es también otra de las referencias que claramente uno tiene en este juego, ¿no? Del trabajo de los elementos más básicos de la forma llevado a la arquitectura y a la exploración del espacio. Malevich, otro de los arquitectos, otro de los pintores, perdón, de principios del siglo XX, que buscó jugar, como decíamos al principio, en el suprematismo con estas cuestiones más básicas de la percepción de la figura y de la forma. Es también otro de los referentes en la arquitectura. Este es un ejemplo que es una plaza proyectada en Rotterdam por el estudio West Aid, un estudio paisajista holandés, que en la década del 90 también trabaja a modo de lienzo la producción de una plaza pública en Rotterdam. Kahler es otro de los artistas que también va a llevar estas cuestiones de la abstracción y del trabajo de los elementos básicos de la forma a la tridimensionalidad, a la escultura, y es sin duda otro de los referentes en la arquitectura. Esta plaza que habíamos recién, que también se valía de algunas cuestiones, o uno podía asociar algunas cuestiones del arte suprematista, vemos también en cómo la disposición de estas luminarias, ¿no? Que son los elementos móviles, uno tranquilamente puede referir al criterio de diseño y de composición de esos elementos
a la pintura de Calder. O esta plaza de Piñón y Viaplana en Barcelona, donde también la manipulación de los elementos formales en la búsqueda de lograr ese espacio que intenta generar en la plaza, también uno puede referirlo a ciertas vanguardias artísticas que trabajaban con los elementos primarios con cierta grado de abstracción y de síntesis. Como decíamos, encontramos en la forma de explorar de la pintura y de las artes caminos válidos para trabajar los sistemas compositivos de arquitectura. Creo que esa obra del arte concreto uno tranquilamente puede extrapolar estos criterios de trabajo de la forma, por ejemplo, en esta fachada de OMA para este edificio en Rotterdam, ¿no? Donde trabaja los elementos constructivos un poco con esas mismas lógicas, ¿no? De trabajar de tramas horizontales, verticales, y tratar de buscar cierto equilibrio, cierta intención en el diseño de esa fachada. Nos interesa también acudir a esta cuestión de la abstracción porque vemos también como un camino válido para tratar de sintetizar los elementos con los cuales trabajamos en el espacio. Este gráfico plantea o resume la estructura de esta casa de Culhas en Burdeos, donde también vemos que con cierto grado de síntesis uno podría también llevarlo a un juego de líneas, planos y puntos, trabaja o define los sistemas estructurales con lo cual va a definir ese espacio. Esta obra de Snoeta también vemos que el grado con el cual define los elementos constructivos y el espacio tiene también que ver con esta búsqueda de juegos de planos y de volúmenes y de formas que tienen un cierto grado de abstracción. El restaurante El Mestizo de Smilan Radovic en Chile también en cierta forma sintetiza los elementos constructivos en un juego de líneas y planos, incorporando algunos otros elementos como son esas piedras en la composición, pero la definición del espacio empieza, por supuesto, con este juego de estos elementos que se sintetizan o podemos sintetizar en estas cuestiones. Esta obra también que plantea una intervención en el paisaje, que es un memorial para su padre, el arquitecto paraguayo Solano Benítez, también sin duda es otra forma en la cual vemos que la arquitectura se vale de los elementos de la abstracción de las vanguardias artísticas para producir y trabajar sobre el paisaje. Esta obra se trata de unos planos de hormigón, al lado de afuera, con una serie de espejos, que define un espacio de manera casi virtual y trabaja, además de los elementos básicos de la forma, empieza a trabajar con otros recursos como son los espejos para producir en el observador ciertas intenciones en el diseño. Burle Marx también es otro personaje que aparece ya desde el paisajismo. Si uno quisiera separar esta disciplina de la arquitectura, a mí me resulta un poco difícil separarlo, pero Burle Marx también explora en las vanguardias artísticas de Brasil de mediados del siglo XX, explora un repertorio formal que lo va a traducir en el diseño de las veredas y las ramblas de Copacabana en Río de Janeiro. Es una forma de intervenir el hecho paisajístico que no solo lo lleva al urbano, sino también a la construcción del paisaje que él va a generar en su obra. Acá vemos algunas otras experiencias que, si bien son escultóricas, está Richard Serra, creo que también nos permiten un poco explorar el trabajo de la forma de estos artistas plásticos como un recurso válido a la hora de sentarnos a trabajar nosotros con la forma y con el espacio. Creo que son mecanismos sobre los cuales a nosotros nos interesa explorar un poco en el taller, porque nos parece que de alguna manera, y sobre todo en este primer trabajo práctico, donde pretendemos un poco trabajar con esta idea entre la abstracción
como estrategia de diseño y la síntesis espacial y plástica que proponen las vanguardias artísticas como recurso de trabajo de la forma y del espacio. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito en el desarrollo en sí de esta primera exploración, que como dijimos, el sentido principal tiene que ver con abrir un poco el juego a este camino de la exploración que proponemos como método de abordaje de los problemas de la materia. Esta primera exploración dijimos que se trata sobre la exploración, valga la redundancia, de los elementos primarios de la forma. Buscar este sentido de abstracción y jugar de alguna manera con algunos criterios de composición. Para eso vale la pena recordar cuáles son los elementos primarios de la forma. En ese sentido, podemos decir que el primer elemento de la forma tiene que ver con el punto. ¿Y qué es el punto? Ahí en la ficha nosotros proponemos que ustedes indaguen qué es un punto, cómo se define ese punto. La traslación de ese punto da origen a la línea. Esta línea puede ser definida de una manera virtual por la concatenación de ciertos puntos o por el traslado efectivo de esa línea en una raya, ese punto en una raya que define propiamente la línea. El traslado de esa línea o la composición de esas líneas da origen a la figura o al plano, que también es otro de los elementos con los cuales nosotros consideramos a los elementos primarios con los cuales trabajaremos el espacio y la forma. Eso, a partir de estos tres elementos, el punto, la línea y la figura o el plano, nosotros queremos proponerles construir una serie de elementos y desarrollar un juego libre en el cual nos interesa que indaguen sobre algunos principios del arte. La ficha propone ahí la construcción de un dossier de elementos con los cuales nosotros vamos a ejercitar este primer trabajo. El primer elemento es el plano de referencia. Nosotros proponemos que sea una hoja, preferentemente A4, lisa, a la cual le vamos a recortar 1 centímetro en todo su borde, y ese va a ser el campo en el cual nosotros vamos a operar con la forma. Sobre ese campo es el que nosotros vamos a disponer estos elementos para producir las composiciones que nosotros más adelante les vamos a proponer. Este mismo campo va a ser el elemento con el cual, buscando ciertas lógicas y explorando también ciertas lógicas de proporción y de construcción de elementos geométricos, con esa misma lógica vamos a construir los elementos con los cuales vamos a trabajar. El primer elemento que vamos a construir es una serie de círculos. Esos círculos se van a construir a partir de la determinación del cuadrado que vamos a obtener abatiendo el lado más corto de ese plano de referencia, vamos a construir un cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a dividir en 8 y esa grilla nos va a dar una serie de círculos. Esos círculos, que van a estar en relación y en proporción al formato de referencia, son los primeros elementos con los cuales nosotros vamos a poder realizar nuestras composiciones. El segundo elemento van a ser las líneas. Las líneas también las vamos a construir a partir del formato de referencia que nosotros proponemos, la hoja. O sea, sobre esa misma hoja, a la cual le recortamos 1 centímetro, vamos a realizar estas operaciones geométricas que tienen que ver con la construcción primero de esta diagonal a partir del lado corto de la hoja. Esto nos va a definir un cuadrado. Este cuadrado nos va a dar las primeras 3 líneas con las cuales nosotros vamos a trabajar. El elemento que vamos a trabajar es la línea, no es este rectángulo, sino es la línea, la raya, por decirlo de otra manera. El segundo conjunto de líneas que vamos a obtener tiene que ver con determinarlas a partir de
el segundo conjunto de líneas con las cuales vamos a trabajar va a ser las que surjan la construcción del cuadrado que vamos a generar a partir del remanente que nos está quedando de la hoja. O sea, nosotros definimos este cuadrado, abatiendo este lado, lo abatimos y nos da este cuadrado. Ahora bien, en este remanente, con este lado vamos a construir un nuevo cuadrado. Este cuadrado nos va a dar la dimensión de estas 5 líneas que nosotros pretendemos construir para las composiciones que vamos a hacer. Esta sección que nos queda remanente va a ser la dimensión de estas otras 5 líneas con las cuales vamos a trabajar. O sea, vamos a tener un total de 13 líneas con las cuales vamos a ejercitar algunas composiciones más adelante. Los otros elementos que vamos a construir tienen que ver con la definición de estas figuras, en la cual también vamos a aplicar ciertas lógicas geométricas para construir la forma. De esta manera también vamos explorando algunos de los criterios compositivos que también la arquitectura, tanto clásica como moderna, ha usado para proporcionar sus composiciones. En primer lugar, ese plano de referencia, que vuelvo a decir, es la hoja A4 con su recorte de 1 centímetro en todo el perímetro, la vamos a dividir por la mitad. En esta primera mitad vamos a tener 2 rectángulos. Nosotros, trazando esta diagonal, vamos a obtener un sistema de proporciones que nos va a permitir que el resto de los rectángulos que vamos a componer acá guarden relación y proporción con ese primer rectángulo. Nosotros vemos que este primer rectángulo que vamos a construir, que está definido desde la mitad del rectángulo original y la mitad de este nuevo rectángulo, es la primera figura que vamos a construir. Nosotros, trazando esta diagonal, todos los rectángulos que se inscriban con la misma diagonal van a estar en proporción a ese rectángulo original. Entonces, la segunda figura que vamos a construir es la que nos queda entre el borde del primer rectángulo, inscrito, como decíamos, en la diagonal que generamos a partir del rectángulo que origina los rectángulos. Es un poco complejo, pero cuando ustedes empiecen a explorar y a dibujar este sistema geométrico, lo van a ir descubriendo con facilidad. Es así que vamos a generar con las mismas lógicas entre el remanente y la diagonal el resto de los rectángulos que nos interesa generar. El segundo conjunto de elementos va a estar definido por 3 círculos. El diámetro del círculo va a ser la dimensión que surge de la división de este cuarto de hoja. Ese va a ser el diámetro que nos va a dar el círculo. Vamos a aplicar luego un criterio de proporcionalidad sobre este círculo, donde vamos a obtener 2 círculos más, que uno va a ser las 3/4 partes del primer diámetro y el segundo va a ser la mitad de ese primer diámetro que habíamos definido. El otro conjunto de elementos es una serie de triángulos, que como vemos acá, estos triángulos van a surgir de una lógica similar a la que hicimos en los rectángulos. Este cuarto de hoja lo dividimos con una diagonal, y en esa diagonal, desde los vértices, trazamos perpendiculares a esa diagonal. De ese modo nos va a quedar esta grilla, en la cual vamos a poder definir los 4 triángulos con los cuales proponemos realizar la composición. Ahora bien, con ese dossier de elementos y de figuras, vamos a realizar las composiciones que nosotros les proponemos. Esas composiciones, de alguna manera, las vamos a tratar de referir a ciertos criterios. Estos van a ser unidad, variedad, balance, contraste, proporción y patrón. Ahora después, más adelante, vamos a explayarnos sobre qué es lo que nosotros entendemos por estos conceptos, pero sin duda, como bien propone un poco el arte moderno, estos criterios realmente son de una subjetividad total, con lo cual también apelamos a ustedes a que ustedes mismos también exploren y traten de construir ustedes mismos
la definición de estos conceptos: unidad, variedad, balance, contraste, proporción y patrón. Una cuestión operativa, me parece que va a ser una forma más fácil de trabajar estas composiciones si ustedes estos elementos los producen de alguna manera recortándolas en un papel o en un cartón. De esa forma podemos jugar a disponerlos libremente sobre la hoja sin la necesidad de tener que hacer construcciones formales cada vez que vamos a hacer una experimentación. Me parece que es un camino que es bastante práctico para hacer estas composiciones. Lo que nos interesa no es que hagan la primera y única composición de cada tema, sino que, justamente como decíamos, eso se trata de un juego, se trata de probar, probar y probar. Por eso también en la ficha nosotros hablamos de una especie de cuaderno de exploraciones o de bitácora, donde uno ahí va probando con cierto grado de proporción todas estas cuestiones que a nosotros nos interesa explorar. Ahora bien, ¿qué entendemos por unidad? Como dijimos, es un criterio totalmente subjetivo. En esta obra de Chillida, yo creo que de alguna manera está hablando de unidad. Son diferentes elementos compositivos, pero la forma en la cual se disponen, creo que está hablando de una obra que tiene cierta unidad y cierta compacidad. La variedad, bueno, podemos decir que es la oposición a la unidad. No obstante, en esta obra del estudio holandés MBRDB, que es un pabellón para una exposición en Hannover, creo que fue, sin duda aquí la composición formal y espacial de ese pabellón recurre a una variedad de elementos. Ahora bien, esa variedad de elementos, no obstante, tiene cierta lógica compositiva, aunque parezca un tanto caótica, pero tiene cierta lógica compositiva y termina de definir una suerte de composición. Balance. Nos interesa explorar el tema de balance no como una cuestión de simetría, sino de poner en equilibrio el juego de las formas. Es una obra de Kandinsky donde obviamente trabaja con una diversidad de elementos impresionante, pero un poco a través de buscar ese peso, ese equilibrio en el peso visual de las formas, de los colores y de la densidad de los elementos, de alguna manera, sin acudir a la simetría, está buscando y explorando esta cuestión del balance en la obra. La arquitectura es un tema que también sumamente nos interesa explorar este tema. Es un tema, me parece que es clave en lograr cierto equilibrio en la composición formal de elementos que muchas veces se nos presentan con cierto grado de disimilitud. Programas diversos, que requiere soluciones espaciales y formales diversas, nos lleva a tratar en la composición buscar ciertos criterios como para balancear estas diferencias formales. El patrón. El patrón, entendemos que el patrón es la repetición con cierta lógica de algún elemento o de alguna composición. Ahora bien, ese patrón nos puede dar una idea de orden o repetición, pero no necesariamente es repetir exactamente igual el elemento, sino es tratar de jugar al límite entre la repetición del elemento y por ahí la variación de alguna cuestión. Esta casa de los RCR Arquitectos creo que un poco puede ser un ejemplo válido como para ver el patrón, ese elemento que son esas cajitas, que son esas unidades espaciales básicas con las cuales va a desarrollar el proyecto, están dispuestas a lo largo de un eje con cierto ritmo, cierto patrón, que como decíamos, no necesariamente significa que ese ritmo, ese patrón responda a un único módulo, sino que uno puede encontrar como una composición musical la repetición de una nota a diferentes ritmos, diferentes compases. Pero sin duda eso va a ser el patrón o va a ser la regla con la cual nosotros vamos a repetir ese elemento y vamos a producir esa composición. La última composición que pretendemos que ustedes hagan tiene que ver con generar una composición libre.
Ustedes ahí podrán jugar con las formas y los elementos que les propusimos construir en una composición totalmente libre. ¿No? La idea es un poco que jueguen a ver un poco con esta subjetividad que propone el ejercicio de tratar de encontrar algo que a nosotros nos interese por algún motivo, por la belleza, por la radicalidad de la proposición, por cierto criterio, cierto concepto que a nosotros nos interesa explorar. Es una composición libre, también ahí pueden usar el total de los elementos que nosotros pusimos, no tienen que ponerlos todos en la composición, ustedes elegirán cuáles son los que van a usar, pero esos elementos, la idea es realizar una composición final y que ustedes mismos la titulen, referida a alguno de los criterios de composición que nosotros le dijimos o algún título que ustedes consideren pertinente para esa obra. Bueno, con esto terminamos. Nosotros, la modalidad de este trabajo virtual va a ser un poco, las clases las vamos a subir a través del canal de YouTube, ustedes van a tener acceso a las clases, las vamos a habilitar en el horario de taller. Nos interesa mantener la estructura de taller como para podernos organizar tanto ustedes como nosotros un poco temporalmente. Esta virtualidad a veces plantea ese desafío donde uno al estar un poco en su casa cuesta organizar el tiempo. Creo que mantener esta lógica del taller pero en formato virtual nos va a venir bien. Por un lado, para tratar de mantener esta idea que nosotros sostenemos como pilar fundamental de la producción académica, ¿no? Que es la construcción colectiva del conocimiento. Nos interesa mantener estas reuniones que nosotros hacemos alrededor de la mesa a través de este nuevo medio. Vamos a usar la plataforma Zoom como para hacer las reuniones de comisiones. Cada comisión tiene un ayudante asignado, cada ayudante asignado tiene un ID y en el horario de taller, o el horario que en el Moodle nosotros comuniquemos, se van a producir esas reuniones. La idea, como decía, tiene que ver con mantener el espíritu de taller. La idea es trabajar casi de la misma manera, porque nos interesa sobre todo producir esta interacción entre docentes, alumnos y entre ustedes mismos, porque entendemos que, sobre todo en esta materia que nos interesa principalmente la experimentación, la construcción colectiva de ese conocimiento es la clave para poder llevar adelante esta experiencia. Así que, bueno, sin más, continúan ahora en la reunión con los ayudantes. Nos estamos viendo.